bueno verles, bienvenidos. Qué bueno que podemos estar juntos el día de hoy. Y bueno, yo sé que el Señor tiene hoy palabra para nosotros a través del capítulo 22 del libro de Números. Vamos al libro de Números. Capítulo 22. Números capítulo 22. Verso 1. Voy a darle lectura, hermanos, a esta porción. Dice así la palabra del Señor, sígalo con su vista. Dice: Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, y les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: He aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así a Balac, hijo de Zippor: También ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldice a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balac de noche y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo
te diga. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre celestial, Dios de los cielos y de la tierra. Señor, delante de tu presencia está nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú estés, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Que este ejemplo, Señor, del capítulo 22, Señor, del libro de Números, este ejemplo de Balaam, podamos, Señor, aterrizarlo, asimilarlo en nuestras vidas y ver qué es lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Levántate, háblanos a nosotros, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Cuando vemos el libro de Números, tenemos que tener presente que dentro del libro de Números hay dos genealogías, hay dos generaciones del pueblo de Israel. La primera generación que sale de Egipto, esa primera generación que sale de Egipto, que no puede llegar a la tierra. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su incredulidad, porque era un pueblo que se quejaba en exceso en contra de Jehová, porque era un pueblo que estaba totalmente inconforme con lo que tenía, quería más, quería las cosas distintas a las que Dios le estaba dando, y este pueblo, por su incredulidad, no entra a la tierra de Canaán. La finalidad del pueblo, la finalidad de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto era llevarlo a la tierra. Esta primera generación no entró. En otras palabras, no fue salva. Pero en el libro de Números, a partir del capítulo 20, vemos que se cumple lo que Dios había dicho. Cuando el pueblo se niega a conquistar en el capítulo 13 y 14, Dios le promete al pueblo que ninguna de esa generación de 20 años arriba, los que habían sido contados, iba a entrar a la tierra. Por lo tanto, a partir de ese momento, fueron aproximadamente unos 38 años con 9 meses para que esa generación quedara postrada en el desierto y no llegara a la tierra prometida. Por lo tanto, durante esos 38 años, 9 meses, se levantó una nueva generación. Los hijos de estas personas empezaron a crecer y a multiplicarse durante este tiempo. Hermanos, se levanta una nueva generación y entonces un poco antes de que se cumplieran los 40 años en el desierto desde que salieron de Egipto, comienza ya la travesía para ir al lugar donde Dios iba a introducir al pueblo a la tierra. ¿Dónde fue eso? En el capítulo 22, verso 1 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Ese lugar, hermanos, que está al oriente del Jordán, está justamente colindando con la tierra de Moab. Ese lugar que vemos aquí colinda con la tierra de Moab. Y entonces esta segunda generación que se levanta, ya incluso cuando nosotros vimos, por ejemplo, el capítulo 20, muere María, muere Aarón, y se le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra. Y en el capítulo 21 comienzan a conquistar, empiezan a ir a la tierra, ahí en el capítulo 22 donde dijimos, al lado del Jordán, frente a Jericó, ahí en las llanuras de Moab, y esa generación comienza ya la conquista. Es una segunda generación, esa segunda generación
simboliza la generación que hereda la tierra. Por eso tenemos que tener muy presente lo siguiente. Esta segunda generación es la que hereda. La primera generación se queda postrada en el desierto. Por lo tanto, esta segunda generación no puede ser maldecida por nadie. Entonces, en este capítulo 22 nos muestra cómo el rey Balac, rey que era de los moabitas, dice aquí el capítulo 22, verso 2, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho ¿a quién? Al amorreo. En los capítulos anteriores, en el capítulo 21, el pueblo de Israel, hermanos, derrota en el capítulo 21, verso 21, derrota a Seón, el rey Seón, y en el verso 31 derrota a Og de Basán. Por eso les digo, este pueblo, esta segunda generación ya comienza a conquistar. Así tenemos que ver el libro de Números. Primera generación queda postrada en el desierto. Segunda generación es la que hereda la tierra y desde este momento ya empieza a conquistarla. Entonces conquistó el territorio de Seón en el capítulo 21 y conquistó el territorio del rey Og de Basán. Entonces cuando en el capítulo 22, verso 2 dice, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, significa que Moab vio lo que Israel le hizo a Seón y a Og de Basán. ¿Sí me explico, hermanos? A eso se refiere. Es una segunda generación que va conquistando. Ahora, también vemos en el capítulo 22 que al ver esto, Balac, hijo de Zippor, que es rey de Moab, dice el verso 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grana del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros ¿a quién? A Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Entonces este rey, al ver lo que el pueblo de Israel le había hecho a Seón y al rey Og de Basán, entonces ve este pueblo y entonces envía a mensajeros a Balaam. Balaam era un profeta o un adivino, ahorita lo vamos a ver, y le hace entender que quiere que él venga para que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, lo que Moab, el rey de Moab, pensó es, yo no voy a poder contra el pueblo de Israel por lo que le hicieron a los amorreos. Entonces, en la guerra yo no voy a ganar. Fíjense cómo es diferente esto, ¿eh? Es diferente a la primera generación, ¿verdad? La primera generación, ¿qué sucedió con ella? No quiso conquistar. Sin en cambio, esta segunda generación ya comenzó a conquistar. Entonces, el rey de Moab, Balac, manda llamar a Balaam. Dice el verso 6, ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas, ¿qué? Será maldito. Entonces, veamos la perspectiva de este hombre en relación con Balaam. Balaam es el profeta o el adivino y Balac es el rey. Balac le dice, o entonces tiene entendido que este profeta, Balaam, era un profeta que al que maldecía,
lo maldecía, y al que bendecía, lo bendecía, se bendecía. Esa es la perspectiva de este hombre. Verso 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Qué significa esto? Significa que entonces este hombre era una persona que cobraba o que lucraba para dar sus profecías o sus adivinaciones. ¿Sí se explica, hermanos? ¿Sí? De hecho, si nosotros vamos al libro de Josué, capítulo 13, busque Josué, capítulo 13, hermanos. Josué, capítulo 13. En el verso 22. Mire cómo dice el verso 22. ¿Cómo le nombra aquí Josué? Porque Josué es el autor de este libro. Dice, también mataron a espada a los hijos de Israel. ¿A quién? A Balaam. ¿Cómo le nombra? El adivino. ¿Qué era Balaam? Un adivino. ¿Sí? Y estaba acostumbrado, según lo que vemos en el capítulo 22 de Números, verso 7, estaba acostumbrado a que la gente fuera para buscar sus servicios, pero ¿de qué manera? Según lo que dice el verso 7, es que, dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. ¿Qué significa? Con las dádivas de adivinación. A ver, vamos a Nehemías capítulo 13. Nehemías, el libro de Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Verso 1 dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés oyendo el pueblo y fue hallado escrito en el que los moabitas, los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ahora, ¿por qué no deberían de entrar? Según el verso 2 dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Se está refiriendo a lo que nosotros estamos viendo en Números. ¿Se acuerda? Que Edom y Moab no permitieron que el pueblo fuera por su territorio. Entonces, eso Dios lo vio de esta manera y les prohibió que entraran y formaran parte del pueblo de Israel. Pero miren lo que sigue diciendo, dice, sino que dieron dinero a Balaam. ¿Qué dieron, hermanos? Entonces, vamos al capítulo 22 de Números. En el verso 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. ¿Qué significa? ¿Qué llevaron? ¿Qué le dieron? Que llevaban dinero. Significa que este hombre era una persona que alquilaba sus dones para sus servicios, para que ellos le dieran dinero y él pudiera adivinar. ¿Sí se explica? Ahora, según dice que aquí eran las dádivas de adivinación y en Josué dice que era un adivino, ¿cierto o no, hermanos? Y que estaba acostumbrado a vender sus servicios, ¿cierto? Eso es lo que vemos aquí, ¿no? Verso 8. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron, ¿con quién? Con Balaam. Entonces aquí yo quiero que usted entienda algo. Era un adivino. No formaba parte del pueblo de Israel. No. Pero cuando van a él y le dice que quiere que maldiga
o que maldiga a ese pueblo, o que fuera, primeramente para que viera a ese pueblo y lo maldijera, lo que hace Balaam es que les dice, bueno, necesito ir a consultar a Dios, ¿sí? Ojo, es un adivino que vende sus servicios. Entonces usted se tiene que preguntar, ¿cómo Dios puede hablarle a una persona así? ¿O no se preguntó eso cuando meditó? Porque en el verso 9 dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Significa, lo que podemos pensar aquí es que significa que este hombre no era la primera vez que tenía contacto con ¿quién? Con Dios, con Jehová. Y entonces volvemos a preguntarnos la misma pregunta. ¿Cómo es que Dios puede utilizar a una persona así o hablarle a una persona así? Y a veces caemos en el error de encerrar en un cuadrito a Dios y pensar que Dios no puede utilizar personas de este tipo. Pero sin duda las puede utilizar. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Elí. En el libro de Samuel, primera de Samuel, Elí era el sumo sacerdote. Y cuando vemos el entorno o todo lo que menciona en los primeros capítulos acerca de Elí, era una persona, era un sumo sacerdote que había descuidado su sacerdocio totalmente. Inclusive sus hijos habían deshonrado en las ofrendas a Jehová de una manera terrible. Y Elí lo permitía. Sin duda fue castigado por Dios y murió de una manera terrible. Pero, ¿qué creen? Este hombre, Elí, siendo un sacerdote malo, descuidando todo lo que era de Dios, enriqueciéndose de las ofrendas, Dios lo utilizó a él para educar en el templo a Samuel. Significa que Dios también puede utilizar a personas y a cualquier persona que Él decida utilizar para su propósito. Pero aquí nos debe de asustar. Esto nos debe de asustar y poner muy alerta. Porque no cualquiera, porque hable la palabra o esté ministrando o enseñe a alguien. Samuel fue un siervo de Dios ejemplar, ¿o no? Pero ¿quién lo educó? ¿Quién lo llevó? No fue Dios. Bueno, en este paso sí fue Dios. Pero ¿quién utilizó Dios? A Elí, una persona mala en el sacerdocio. Ahora lo que estamos viendo en el capítulo 22 es cómo Dios tiene relación con una persona así, llamada Balaam, que es un adivino que vende sus servicios al mejor postor. Y que vemos que a pesar de todo eso, no es la primera vez que tiene una relación y una plática con Dios. Entonces, Dios, ¿a quién puede utilizar para su propósito, hermanos? ¿A quién? ¿A quién, hermanos? A quien Él quiera. Entonces tenemos que pensar, ¿Balaam era hijo de Dios? ¿Balaam tenía temor de Dios? ¿En realidad era una persona que buscaba la voluntad de Dios? Si nosotros vemos lo que hemos estado leyendo, en el verso 10 dice, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Eso es lo que le está diciendo. Dios le preguntó como si no supiera, ¿no? Lo que quería, obviamente, es que este hombre que se sincerara y le dijera a Dios, ¿no? Verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué, hermanos?
porque bendito ¿qué? Es. Esta segunda generación que entra a la tierra, ¿qué es, hermano? ¿Qué es, hermano? Bendita. ¿Y sabe lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3? Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Esta segunda generación representa el pueblo escogido por Dios, el pueblo bendecido. Por lo tanto, Dios, la voluntad de Dios se descargó, se reveló a Balaam. ¿Qué le dijo? No vayas. ¿No le dijo así? Hermanos, dice el verso 12, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito ¿qué? Es. Y este hombre en el verso 13 dice, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ay, ya me imagino yo a Balaam diciendo, ¿qué le habían ofrecido? Le habían ofrecido dinero para ir y maldecir al pueblo, ¿verdad? Dios que le dice, no vayas y no maldigas al pueblo, porque bendito es. Una persona razonable que hubiera dicho, pues si Dios lo está bendiciendo a ese pueblo, ¿qué voy a intentar yo hacer? Por lo tanto, ¿saben qué? No se puede, buen camino. Pero no fue así. ¿Qué dijo este hombre? Jehová, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué quería? ¿Qué quería, hermanos? El dinero. Quería el dinero, hermanos. Entonces, era una persona que dijo lo que Dios había dicho, ¿no? Dios no me quiere dejar ir con ustedes. Pero a través de esto, ¿qué podemos deslumbrar? ¿Qué podemos ver? Era una persona que le gustaba el dinero. Verso 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con vosotros, perdón, con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. ¿Qué significa te honraré mucho? ¿Qué significa te honraré mucho? ¿Qué le iba a dar? Pues obviamente le estaba ofreciendo mucho más dinero. Dice el verso 17, y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldice a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, fíjense lo que dice este hombre, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, dice, para hacer cosa chica, ni qué, ni grande. Entonces, ¿qué dice? Que es Jehová, su Dios. Entonces, mire, tenemos que pensar. Podríamos pensar a través de este texto que este hombre amaba a Jehová. Podemos pensar a través de este texto que era una persona que buscaba satisfacer la voluntad de Jehová. Pero la realidad es que, hermanos, era una persona que tenía contacto con Jehová, que menciona que es su Dios, pero en realidad, hermanos, dice aquí en el verso 18, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, ¿en qué está pensando? ¿En qué está pensando?
Aunque me diere todo lo que él me quiere dar, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Ahora pensemos, posiblemente este hombre ya entendió y dijo, no, Señor, yo voy a hacer tu voluntad porque yo me quiero someter a tu voluntad. Pero en el verso 19 dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche. ¿Para qué, hermanos? Para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, ¿qué significa esto? Yo no puedo traspasar la palabra de mi Dios. Pero espérense, voy a volver ahí y voy a consultar con Jehová a ver ahora qué me dice. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la voluntad de Dios ya estaba declarada? ¿Cuál era, hermanos? No vayas, no lo maldigas, porque es un pueblo bendecido. ¿Y este hombre qué buscaba? La realidad. ¿Qué buscaba? El dinero. Entonces es una persona, como persona, es una persona que se encuentra en una encrucijada. ¿Cuál? Por un lado, conoce la voluntad de Dios. Por un lado, tiene relación con Dios y Dios le habla. Pero por otro, le encanta el dinero. Y está acostumbrado a vender sus servicios al mejor postor. Ahora él conoce la voluntad de Dios, pero quiere también el dinero. ¿Usted qué haría? Yo creo que no, en ocasiones, este hombre no está tan lejos a veces de nosotros. ¿O no le parece? Porque el creyente conoce la voluntad de Dios a través de su palabra y sabe qué es lo que no debe de hacer. Pero en ocasiones, queremos ver si Dios puede cambiar de qué, de opinión. Buscar mi propio deleite o buscar someterme a la voluntad de Dios. ¿En qué está este hombre? En una guerra. ¿Dónde? Interna. Totalmente. O me someto a la voluntad de Dios o busco mi beneficio y busco hacer lo que yo quiera. Verso 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate, ve con ellos, pero harás lo que yo te digo. Verso 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se enojó Dios? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya estaba dicha desde un principio. ¿Cuál era? No vayas, no los maldigas, porque es un pueblo bendecido. Esa era la voluntad de Dios, ¿no? Y este hombre busca la voluntad de Dios, vuelve a buscar la voluntad de Dios. Dios le dice, bueno, ¿quieres ir? Si tú me das permiso, yo voy. Y entonces Dios le dice, bueno, ve. Y cuando Dios le dice eso, dice el verso 21, entonces Balaam se levantó por la mañana, ya me imagino a las 4 de la mañana, ¿no? Vámonos, esto urge. Y enalbardó su asno y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Jehová se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre una asna y con él dos criados suyos.
Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared en un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a izquierda, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Si a usted le habla a un animal, hermanos, ¿qué haría? Pero este hombre en el verso 29 dice: y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: ¿qué? No. O sea, ¿qué significa esto? Hay un montón de significados de esto, pero vamos a verlo de una manera sencilla. El comportamiento de este hombre, hermanos, ¿sí?, va con su asna que siempre había montado y que nunca había hecho lo que él hizo en este momento, lo que asna hizo en este momento. ¿Qué fue? Apartarse del camino. O sea, ¿qué estaba haciendo? Se estaba alejando del peligro, ¿cierto? Dice ella misma, diciéndole: ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta el día de hoy? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. O sea, nunca había tenido ese comportamiento. Entonces, ¿qué significa? Este hombre, por la intención que él tenía y la urgencia que tenía, ¿por qué? ¿De qué? ¿De qué? Del pago. Se nubló tanto su conciencia que mejor un animal pudo mirar algo que él no pudo ver. Cuando el humano, el hombre, hermanos, se nubla por las cosas del mundo, no es capaz de ver. Es imposible que vea, hermanos, las cosas de Dios. Y si una asna pudo ver lo que él no vio, significa que él en ese momento era todavía peor que quién. ¿Que quién? Que un animal, hermanos. Y es que así, ese es el actuar de una persona que está buscando satisfacer sus propios deseos. Así actúa una persona, no tiene raciocinio, va sobre lo que quiere, no importando nada. No fue capaz de preguntarse: ¿ahora qué tienes? ¿Por qué te comportas así? ¿No sería lo lógico hacerlo? Nunca haces esto. Alguien se baja y a ver, revisa qué es lo que tiene. ¿No es así? Pero este hombre, por la urgencia ¿qué hizo? Maltrató a este animal que lo había llevado por todos lados. Entonces, lo que nos muestra la Biblia es que su raciocinio de este hombre llamado Balaam se perdió totalmente. Lo deslumbró totalmente. ¿Qué?
lo que lo ofreció Balac. ¿Qué le ofreció? Dinero, bienes, riqueza. Y cuando te ofrecen eso, y cuando te dicen, te voy a dar todo lo que tú quieras. Wow. ¿Qué dijo este hombre? Pues voy a hacer todo lo imposible y lo posible por obtener eso. Y cuando una persona, escúcheme, actúa de esa manera, la Biblia enseña que delante de Dios es como si esa persona se comparara con un animal. Ahora, no lo digo yo solamente a través de esto. Cuando Nabucodonosor salió a su terraza y miró y dijo, mira todo esto que yo he hecho con mi poder. ¿Sabe qué le pasó inmediatamente? Dice que apenas estaba terminando la frase y entonces su conciencia se le nubló, se empezó a volver como si fuera un animal. ¿Por qué? Porque se pierde el juicio. ¿Por qué? Por las cosas, por obtener las cosas, por tener las cosas. Pero ¿cómo? Si Dios estaba hablando con él, ¿sí? Pero el deseo de obtener lo que le había ofrecido Balac era mucho más fuerte. Y hay algo más aquí. Verso 28. Perdón, verso 29. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, perdón, verso 31, vamos a saltar. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte. ¿Por qué? Vean lo que dice aquí. Porque tu camino, ¿qué hermano? ¿Es qué hermano? Es perverso delante de mí. ¿Qué significa perverso? Era una persona que se estaba oponiendo directamente ¿a quién? A Dios. Entonces, había dicho él que Jehová era su Dios. Era un adivino, hermanos. Que profetizaba, claro, profetizaba, que Dios utilizaba para dar su profecía, sí. Pero eso no quiere decir nada, porque Dios puede utilizar a quien Él quiera. Es más, mandó traer a Nabucodonosor y en el libro de Jeremías le menciona mi siervo Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, ¿sabe a quién adoraba? A todos los dioses habidos y por haber. Pero Dios le dice mi siervo. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a quien Él quiere. Por eso yo y todos los que predicamos, y usted, que es el ejemplo del mundo del cristianismo, Dios lo puede utilizar a usted, ¿verdad? ¿O no? Para hablarle a una persona, para hablarle a la otra, a mí me puede utilizar para hablarle a usted, etcétera. Pero eso nada quiere decir, nada. Porque nuestro corazón puede estar en otro lado. Porque podemos añorar otras cosas y estar aquí. No es lo mismo que vemos aquí. Nada dice que yo hoy esté delante de ustedes predicando. ¿Qué dice eso? ¿Que soy una excelente persona? ¿Que soy un hijo de Dios? Nada dice eso.
Porque en realidad Dios puede utilizar a quién, hermano, a quien Él quiera. Entonces no debemos sorprender. Es que esa persona predicaba muy bien, pero mira ahora cómo hizo. Sí, Dios lo utilizó. Pero lo importante aquí es, hermano, ¿qué es? Que este hombre era una persona perversa delante de Dios. ¿Y qué es una persona perversa delante de Dios? Conoce la voluntad de Dios, conoce lo que Dios le dijo, pero este hombre ama más que las cosas de este mundo. ¿Sabe cómo lo dice el? Hay muchas referencias en la Biblia acerca de Balaam. El domingo vamos a ver otra referencia. Pero vamos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. En segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 1 dice así: pero hubo también falsos profetas, está hablando de los falsos profetas, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, en el capítulo 2 de Primera de Pedro está hablando de los falsos maestros, ¿sí? Ahora, en el verso 14 dice, vamos a saltar hasta el verso 14, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón, ¿cómo, hermanos? ¿Habituado a qué? ¿Habituado a qué, hermanos? A la codicia. Habituado a la codicia. ¿Y son hijos de qué, hermanos? De maldición. Balac decía: Jehová mi Dios. Pero toda la Biblia, en donde aparece Balaam, aparece como un ejemplo malo. Pero él decía: Jehová mi Dios. Jehová hablaba por él, por medio de él. Jehová lo utilizó en el capítulo 23 del libro de Números para bendecir a su pueblo, siendo una persona perversa, siendo una persona que, aunque bendecía al pueblo, seguía añorando el dinero que le había ofrecido Balac. Vean esto, hermanos. Y en el verso 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual, ¿qué hizo, hermanos? Amó el premio ¿de qué? De la maldad. No hay cristianos que amen al mundo, ni el dinero. No. El cristiano debe de amar a Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Balaam no es un creyente, no era un creyente. No nos equivoquemos. No es que era un creyente y después perdió su salvación, ¿verdad, pastor? No, nunca lo fue. Pero Dios lo utilizaba, sí. Así como utilizó a Elí, así como utilizó a Nabucodonosor, así como utilizó a Ciro, y así como ha utilizado a mucha gente para su propósito, pero que no son sus hijos, que no son su pueblo. ¿Y Dios lo puede hacer, pastor, de esa manera? Sí. ¿Sí?
Y eso nos debe de asustar. Pero un asustar para prepararnos, para reflexionar y para ver cómo estamos. Porque le hablamos a las gentes de allá afuera, porque le hablas a tus parientes, a tus hijos, a tus hermanos, a tus parientes, y les hablas y les dices. Y en estas fechas que se reúne la familia, todavía más. Y ahí les hablamos y les decimos, perfecto, Dios te usa para que le hables y le digas. Pero, ¿eso qué quiere decir? Nada. Por eso Pablo, para terminar, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, yo sé que la mayoría de esto siempre va enfocado hacia las personas que compartimos el evangelio. Y sí es cierto, va no solamente enfocado, sino habla de aquellas personas que compartimos el evangelio. Pero yo no puedo ignorar que usted también comparte el evangelio, ¿o no? ¿O no le ha hablado a nadie nunca del evangelio? ¿No le habla a sus hijos? ¿No le habla a sus parientes del evangelio? ¿No les habla de Cristo? Sí, todos. ¿Y Dios nos puede utilizar? Sí. Pero entonces en el capítulo 9 del libro de Primera de Corintios, Pablo dice así, en el verso 25 dice, todo aquel que lucha, perdón, verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, mire lo que dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea al aire, perdón, como quien golpea al aire. Verso 27, pongamos atención a lo que dice aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué es un heraldo? El que lleva el mensaje, que lleva el mensaje. Viene el rey, prepárense. Ese es el mensaje. Todos llevamos el mensaje, ¿o no? Yo hoy traigo un mensaje. Esto es para mí, sí, totalmente. Pero también para ustedes. Entonces Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. ¿Dónde está tu corazón? Porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, a Dios y al mundo, a Dios y a su carne, a Dios y su satisfacción personal. Porque con uno queda mal. Ahora hay otra más. ¿Se puede servir a Dios y en el corazón añorar las cosas del mundo? Sí. Eso significa que es una persona no regenerada. Es una persona perversa que sirve a Dios, pero su corazón está en el mundo. Fíjense lo que estamos viendo. Asústese. Todos los que estamos aquí. Porque a Dios no lo engañamos. Dios escudriña nuestros corazones. ¿Qué buscas en realidad? Por eso cuando en el libro de Hebreos menciona acerca de la palabra de Dios, que es una espada de dos filos y penetra hasta partir el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dios sabía el corazón de Balaam? Hermanos,
Y aún así, Dios ¿qué? Lo utilizó. Yo ahí puedo ver dos cosas. Primero, misericordia. Por si este hombre, a través de la palabra de Dios que estaba recibiendo, se arrepentía. Pero, en segundo lugar, Dios está mostrando y dándose cuenta quién era esta persona. ¿Dios la puede utilizar para su propósito? Sí, pero al final este hombre se perdió. Hijo, yo de verdad me asusto con esto. Por eso Pablo es sabio. Esto es de Dios, esto es del Espíritu Santo. Por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa eso? Se somete a la voluntad de Dios, busca someterse a la voluntad de Dios, busca castigar su cuerpo. ¿Qué significa? Sus anhelos, lo que él busca, la intención, lo que él anhela, por lo que él se levanta todos los días. Eso lo deja a un lado por servir a Cristo, por ir a Cristo, por el conocimiento de Cristo. No siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muchos pueden servir a Dios y estar sirviendo a Dios y estar en las iglesias hoy en día cristianas viviendo la vida de Balaam. ¿Y quién se va a dar cuenta? Si es una persona que recibe la palabra de Dios y la da. Es un profeta. Oremos, hermano.